oficios muy sencillos, pecadores, y los eligió porque los amaba, porque quiso elegirlos para ser parte de su misión. Eligió a 12 apóstoles, el mismo número de las tribus de Israel. Una vez que Jesús llamó a los 12, se dedicó a instruirlos, a enseñarles muchas cosas. En ocasiones se quedaban a solas con él para recibir su mensaje de forma más profunda. El Señor los preparó no solamente con palabras, sino compartiendo toda su vida con ellos, para que lo conozcan bien y aprendan a vivir como Él. El Señor Jesús los preparó compartiendo su vida, es decir, siendo profundamente amigos. Finalmente, Jesús los envía a la misión. Apóstoles significa enviados. Durante su vida pública, Jesús envió a los 12 apóstoles para preparar su venida, dándoles poder para predicar el reino y curar enfermos y endemoniados. Así se fueron preparando para llevar a cabo la misión de Jesús, la cual Él les encomendó de manera directa después de la resurrección, cuando les mandó a ir a todas las naciones y hacer discípulas a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que todos puedan conocer a Jesús como ellos lo habían conocido. Como te podrás imaginar, la misión de los 12 apóstoles es tan importante que debía permanecer después de la muerte de los 12. Por esta razón, Jesús mandó a los apóstoles a que dejaran sucesores para que sigan adelante la tarea del reino. Estos sucesores son el Papa y los obispos, ayudados por los sacerdotes, quienes hasta el día de hoy llevan adelante la Iglesia de Jesús. Recuerda entonces Jesús y los apóstoles. A cada uno los llamó por su nombre, los instruye para que conozcan las verdades del reino, los envía a anunciar el Evangelio a todas las naciones y su misión permanece. Pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, que bendiga siempre a su Iglesia y que acompañe de manera particular a todos nuestros obispos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a cortarlo ahí. Hay puntos que resaltar ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes fueron los apóstoles, Matías? ¿Qué oficios tenían? Eran 12 apóstoles y Jesús los eligió para que puedan ser parte de su grupo y predicar la palabra de Dios. Cuando los llamó, porque dice, ¿no? La Biblia dice que Jesús los llamó por su nombre, ¿no? Jesús cuando llega a una cierta edad adulta, empieza a caminar, a predicar, a caminar, a predicar. Ya no vivía en su casa, Jesús, ¿no? Él vivía predicando, ¿ya? Y en ese camino en el cual él predicaba, él se encontraba, ¿no? Con ciertas personas a las cuales él podía verles el corazón, ¿no? Porque se dice que Dios, su Padre, nuestro Padre, no, nos puede ver nuestro corazón, es el único, ¿no? Entonces, Jesús iba caminando y se encontraba y les llamaba y les decía, Juan, ¿no? Ven conmigo. Pedro, ven conmigo. Santiago, ven conmigo. Pablo, deja todo y ven conmigo. Entonces, los apóstoles se quedaban sorprendidos, ¿no? Y sentían el llamado de Jesús, porque era un hombre que nunca habían visto antes. ¿Y cómo sabía mi nombre? ¿Y cómo los conocía? ¿Y por qué los llamó? Entonces, vamos a ir retrocediendo, ¿ya? Y vamos bueno, ya Matías lo mencionó, ¿no? Matías dijo de que son 12 apóstoles a los cuales Jesús llamó. Pero mi pregunta es, Evelyn, ¿qué oficios tenían cuando Jesús los llamó? ¿Eran pescadores?
Perdón, hija, ¿puedes repetir? ¿Eran pescadores? ¿Todos eran pescadores? En el video nos aclara, porque yo también pensaba que todos eran pescadores, Evelyn, pero en el video nos aclara que no todos eran pescadores, que tenían varios oficios, dice. El video dice, ¿no? Tenían varios oficios y algunos de ellos eran pescadores, ¿no? Entonces, esa es la tarea que ustedes van a hacer, ¿no? Van a investigar cuáles eran los oficios de cada uno de los 12 apóstoles. Y se van a encontrar con grandes sorpresas. Porque, por ejemplo, uno de ellos era recolector de impuestos. Sin embargo, dejó todo por seguir a Cristo, ¿no? Y algunos eran pescadores, que son, creo que la mayoría. Vamos a verlo. Tras la investigación, ustedes se van a dar cuenta si estamos en la verdad o hemos estado creyendo en alguna confusión, hemos caído en alguna confusión de repente. Pero el video nos menciona, Evelyn, Matías, que tenían varios oficios, ¿ok? Y que algunos eran pescadores, pero no todos. Así que la tarea va a ser esa, ¿ya? Seguimos entonces, dice, ¿cuántos fueron? Ya sabemos que fueron 12, ¿cierto? Apóstoles, también se les ha cambiado el nombre por discípulos, ¿no? Significa lo mismo, ¿no? ¿Cómo los preparó Matías? Dice que Jesús, ¿no?, llega a juntar a sus 12 apóstoles y empieza a prepararlos, a instruirlos. Pero, ¿qué método usó? ¿Les comienza a enseñar inglés? ¿Qué cosa les enseña? ¿Cómo los prepara? Les enseña la palabra de Dios. Les enseña la palabra de Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo? En forma de oraciones. ¿Sí? ¿Eso dice? ¿Se la pasó todos los días orando? ¿Mm? ¿Cómo los prepara? Evelyn, de repente. Predicándoles, contándoles, ¿qué más? ¿Mm? A ver, vamos a escuchar, ¿ah? Eran 12 y son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? A continuación lo revisaremos con claridad y detenimiento. Los apóstoles, en primer lugar, fueron llamados por su nombre, uno a uno por Jesús. Él los llamó no porque eran personas sabias y perfectas, sino porque Él quiso. Tampoco eran los más instruidos. Algunos de ellos tenían oficios muy sencillos, como pescadores. Y los eligió porque los amaba, porque quiso elegirlos para ser parte de su misión. Eligió a 12 apóstoles, el mismo número de las tribus de Israel. Una vez que Jesús llamó a los 12, se dedicó a instruirlos, a enseñarles muchas cosas. En ocasiones se quedaban a solas con Él para recibir su mensaje de forma más profunda. El Señor los preparó no solamente con palabras, sino compartiendo toda su vida con ellos, para que lo conozcan. Ajá, no solamente los preparó orando, también oraban, Matías, sí, les enseñó a orar, sí, pero además dice que compartió su vida, claro. Hace un momento les dije que Jesús, cuando cumplió la mayoría de edad, se fue de su casa. Ya no vivía con José ni con María. ¿Por qué? Porque él tenía una misión de su padre, que era predicar la palabra. Entonces salió de su casa y él iba así como un vagabundo, por eso que andaba en sandalias, con ropa sucia, ¿no?, rasgada. ¿No los ven en las películas? ¿No? Entonces, porque él andaba así en la calle. Por eso decían que era un oráculo. Los romanos lo llamaban ese loco. ¿Cómo ese loco va a ser el rey de reyes, el rey de los judíos? ¿Cómo va a ser un rey ese si anda en sandalias, todo sucio? Por eso es que no le creían que era el rey de reyes.
no porque él andaba así, porque él predicaba en las calles, en los montes, en los caminos, ¿no? Y iba recolectando gente, ¿no? Y había gente buena que le daba posada, como había gente que lo botaba, ¿no? Entonces, ¿cómo los preparó? Conviviendo con él para que lo conozcan. ¿Ven? Así los preparó, orando y conviviendo con ellos para que lo conozcan, ¿no? Y conociéndolo iban a conocer al Padre. Así los preparó. Bien y aprendan a vivir como Él. El Señor Jesús los preparó compartiendo su vida, es decir, siendo profundamente amigos. Finalmente, Jesús los envía a la misión. Apóstoles significa enviados. Durante su vida Ya me ganó, ¿no? ¿Qué significa la palabra apóstol? Significa la palabra enviados, ¿no? Porque ellos fueron los enviados, ¿no? Por Jesús. ¿A qué? ¿A qué los envió Evelyn? ¿A algo los envió? ¿A qué? Inicio. ¿Cuál era? Que el mensaje llegara a todos. O sea, la palabra de Dios. Exacto. Que la palabra de Dios llegara, que la palabra del Padre llegara al mundo entero. ¿Ok? pública, Jesús envió a los 12 apóstoles para preparar su venida, dándoles poder para predicar el reino y curar enfermos y endemoniados. Así. Ahora, ¿se acuerdan ustedes del Pentecostés? Yo les he contado del Pentecostés. El Pentecostés es la celebración que la iglesia conmemora porque son 50 días de que Jesús resucita. Aquí está Jesús resucitado, miren. Jesús resucita y se les presenta a los apóstoles, ¿no? Y los apóstoles y la resurrección es la prueba más grande del poder y del amor de Dios. La resurrección es la prueba más grande, chicos. Es algo que el mundo no puede negar que pasó. Jesús resucita, como lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? La predicción se cumplió, la profecía se cumplió. El Rey de Reyes iba a morir crucificado y iba a resucitar al tercer día. Esto lo vieron los apóstoles. Y Jesús le dice, esto que acabas de ver, difúndelo al mundo para que crea, ¿no? Entonces, esa fue la tarea. Fueron enviados al mundo a predicar la palabra, a explicar y contar todo lo que habían vivido con Jesús, sus parábolas, sus enseñanzas, sus experiencias, ¿no? Con Jesús, todo. Fueron enviados, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra apóstol significa enviados. ¿Ya? Ahora, ¿para ellos fue fácil, para los apóstoles? No. ¿No? Recuerden, Matías, ¿qué pasó con los apóstoles cuando murió Jesús? Le dijeron a otras personas que pudieran seguir con la palabra de Dios para que predique a todo el mundo. ¿Sí, eso pasó, seguro? ¿Qué pasó con los apóstoles cuando murió Jesús? Evelyn, ¿qué pasó con los apóstoles cuando murió Jesús? Es algo que yo he conversado con ustedes, ¿ah? ¿Qué pasó con los apóstoles? Se murió Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? ¿Sí lo saben? Intentaron predicar la palabra por todo el mundo. Intentaron, Matías, intentaron, pero ¿quién se los impidió? Matías ha dicho una palabra clave, intentaron, sí, ellos hasta el final. Pero ¿quién se los impidió? ¿Por qué intentaron?
¿Quién les impidió a los apóstoles seguir hablando de Jesús? Evelyn. ¿Quién les impidió seguir hablando de Jesús? ¿Quiénes no querían que el cristianismo creciera? ¿El pueblo judío estaba a cargo de qué imperio, Evelyn? ¿El pueblo judío en los tiempos de Jesús era colonizado por quién? Sin miedo, díganlo. Yo les he hablado eso casi todos los días de mis clases. Matías, ¿qué imperio estaba colonizando el pueblo judío en los tiempos de Jesús? ¿Nada? Uy, chicos, tienen que repasar las clases, ¿ah? Y eso que yo lo repito siempre. Los romanos, hijo, no es la primera vez que les digo eso. Los romanos persiguieron a los apóstoles por años, hijos. Los mataban, los encarcelaban. No querían que los apóstoles sigan hablando de Jesús. El único rey era el rey de Roma, el emperador romano. No había otro rey para ellos. Entonces los persiguieron por años. Bueno, tienen que poner atención, tienen que estar ubicados en el tiempo. Van a contestar las preguntas porque los apóstoles tuvieron una misión, la cual ellas cumplieron, porque el cristianismo se expandió por todo Roma y por todo el mundo. Pero ellos murieron y dejaron también a sus sucesores, los discípulos de los apóstoles, los discípulos de los discípulos, ¿no? Y así, generación por generación, el cristianismo se fue expandiendo. Hasta que hoy en día, Matías, ¿cuáles son las autoridades del cristianismo? Reconocidos, ¿no? Como la iglesia en el mundo. ¿Quiénes son? Los sacerdotes. Los sacerdotes, el obispo, los cardenales, ¿no? Y la cabeza, que es el papa, ¿cierto? Ya. Acá nos vamos a quedar. Tienen que responder unas preguntas reforzando el tema y van a investigar cuáles son los oficios de los 12 apóstoles. ¿Ya? Lo ponen en el folder y lo envían. Por favor, no se vayan a olvidar, ¿no?, de esa tarea. Me parece que te estás olvidando las tareas de DPCC, Matías.